Muy buenos días, tengan todos. Damos la bienvenida a todos los participantes en el webinar Uso Medicinal del Cannabis. Mi nombre es Nuria Montero y soy la directora de Práctica Farmacéutica del Foro Farmacéutico de las Américas. Denme un chancecito, por favor. Muchas gracias. Para la realización de esta actividad se cuenta con el apoyo de la Federación Internacional Farmacéutica, quien nos facilita la plataforma GoToWebinar, y del Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica, quien nos brinda el soporte técnico administrativo. En este sentido, quiero destacar también el apoyo logístico y técnico que nos brinda la doctora Yajaira Quesada Rojas, quien es la secretaria técnica del Foro Farmacéutico de las Américas. A continuación, vamos a establecer las pautas generales para el desarrollo de esta actividad. Primero que nada, el día de hoy tendremos dos conferencistas. Cada una de ellas dispondrá de 20 minutos para de 20 minutos para hacer su presentación. Una vez finalizadas las dos exposiciones, se abrirá un espacio para que las conferencistas den respuesta a las preguntas que podrán formular los participantes por escrito a través del chat ubicado en la plataforma, las cuales serán leídas por la moderadora para que la expositora correspondiente proceda con la respuesta. Solicitamos a los participantes que indiquen en el chat a cuál expositora dirigen su pregunta. En caso de no poder abordar todas las preguntas planteadas, la expositora correspondiente enviará su respuesta al correo electrónico que registró el participante al inscribirse en esta actividad. Otro aspecto es que al finalizar el webinar, se enviará al correo electrónico que registró el participante una encuesta de evaluación de la calidad del webinar. Solicitamos a los participantes que se tomen unos minutos y le den respuesta a esta encuesta, ya que la opinión de cada uno de ustedes es muy valiosa para nosotros para poder mejorar en futuras actividades. De igual forma, el certificado de participación le será enviado al correo electrónico registrado por cada asistente en un lapso de 24 horas después de finalizado este webinar. ¿Qué propósito tiene esta actividad? Es importante conocer que en los últimos años el debate mundial sobre la regulación del cannabis se ha intensificado y cada vez son más las jurisdicciones que han modificado sus legislaciones para permitir el uso medicinal o terapéutico de la planta. En las Américas, varios países han habilitado políticas que permiten a las personas acceder a determinados tipos de preparaciones, ya sea para aliviar sus síntomas, reducir sus dolencias o mejorar su calidad de vida. Sin embargo, la historia del uso de la marihuana con fines terapéuticos se remonta al año 2737 a.C., cuando fue incluida en la farmacopea china del emperador Zheng Nung, debido al beneficio que mostraba su uso en afecciones como los calambres, el dolor reumático y el dolor menstrual. Desde entonces y hasta 1925,
cuando en la Convención de Génova se incluyó en la lista de drogas ilegales y peligrosas, se utilizó en tratamientos tan diversos como para el dolor, las convulsiones, los espasmos y el vómito. La planta reapareció nuevamente cuando estuvo en auge su uso recreativo en la década de los 60, lo que despertó el interés de la comunidad científica que desde 1964 se encargó del aislamiento y el análisis de sus componentes, pero fue necesario esperar hasta los 90 para encontrar evidencia de una serie de receptores de membrana y sustancias endógenas que proporcionaban información sobre la existencia de un sistema endocannabinoide en el sistema nervioso. Los avances en el conocimiento del funcionamiento de este sistema, así como el mayor conocimiento de los cannabinoides presentes en la planta y la interacción de estos sobre el sistema endocannabinoide, abrió la puerta para el estudio profundo de los efectos del cannabis en el sistema nervioso central y sus consecuentes usos terapéuticos en enfermedades psicóticas, ansiedad, depresión y depresión, anorexia y caquexia, asma por su acción broncodilatadora, dolor, trastornos musculoesqueléticos, artritis, neuralgias y neuropatía, dismenorrea, colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn. Se ha evaluado también su eficacia en el tratamiento del dolor neuropático, oncológico y sintomático en la esclerosis múltiple en pacientes que no responden a los tratamientos habituales, en la epilepsia, en la espasticidad, en el glaucoma, en las náuseas y vómitos, prurito y alergias, síntomas psiquiátricos y trastornos de la motilidad. Desde una perspectiva del cannabis como medicamento, esta actividad tiene como propósito distinguir los componentes del sistema endocannabinoide, sus relaciones con los procesos fisiológicos humanos y sus potenciales interacciones farmacocinéticas con el uso concomitante de otros medicamentos, con la finalidad de que los farmacéuticos tengamos las competencias y los conocimientos para la dispensación y seguimiento de la terapéutica en pacientes que requieran de este tipo de medicamento. Para desarrollar el webinar del día de hoy, como dije anteriormente, tenemos dos expositoras. La primera ponencia, Introducción a la fisiología y farmacología del sistema endocannabinoide, será presentado por la doctora química farmacéutica Cecilia Maldonado Corvo, quien es química farmacéutica y doctora en química, graduada de la Facultad de Química de la Universidad de la República del Uruguay, donde actualmente es profesora agregada del área de biofarmacia y terapéutica del Departamento de Ciencias Farmacéuticas. Además, se desempeña en la gestión de la unidad de monitoreo de medicamentos del Hospital Universitario de Clínicas Dr. Manuel Quintela en Montevideo. También integra el equipo de trabajo de la Policlínica Interdisciplinaria para el Tratamiento del Dolor Crónico del Hospital Público Maciel de Montevideo, el Grupo de Trabajo para la Prescripción y Uso Racional de Psicofármacos, promovido por el Ministerio de Salud Pública, y el Grupo de Trabajo de Medicamentos Biotecnológicos, promovidos por la Asociación de Química y Farmacia del Uruguay. Nuestra segunda expositora, quien abordará el tema de interacciones farmacocinéticas entre cannabis y otros medicamentos, es la doctora química farmacéutica Marta Vázquez Mesa, quien es química farmacéutica y doctora en química, graduada de la Facultad de Química de la Universidad de la República del Uruguay, donde actualmente ocupa los siguientes puestos:
profesora titular de grado y posgrado de farmacoterapia, monitoreo terapéutico de medicamentos y atención farmacéutica, directora del Departamento de Ciencias Farmacéuticas, directora del Diploma de Especialista en Farmacia Hospitalaria, directora del Programa de Farmacia Clínica del área de biofarmacia y terapéutica, directora del Centro de Evaluación de Biodisponibilidad y Bioequivalencia de Medicamentos. Además, es directora del Programa de Farmacovigilancia del Centro de Evaluación de Biodisponibilidad y Bioequivalencia de Medicamentos de la Facultad de Química y la Facultad de Medicina, encargada de la Unidad de Monitoreo de Medicamentos del Hospital de Clínicas de Montevideo e investigadora de nivel 2 del Sistema Nacional de Investigación. Con ustedes, la primera expositora, la doctora Maldonado, quien a continuación hará su presentación. Hola, bueno, buenas tardes para algunos. Desde acá de Montevideo ya estamos en las 3 de la tarde. La idea de esta presentación es hacer una pequeña introducción a la fisiología y farmacología de este sistema, que si bien para algunos es nuevo, ya tiene más de 30 años de descubierto, pero seguimos viéndolo lamentablemente todavía como algo nuevo, porque no ha sido en muchos casos incluido en las currículas de las carreras asociadas con la salud. Bueno, vamos a hablar un poco de qué es el sistema endocannabinoide y cómo puede llegar a ser útil en diferentes patologías. Para comenzar, saber que es un sistema que está presente en el reino animal, desde animales bien básicos hasta, obviamente, el ser humano. Hay muchos roles de este sistema que están finamente interrelacionados, y lo más importante es que en general no se asocia el sistema endocannabinoide con un rol específico en sí, sino que tiene la capacidad de interactuar con otros sistemas, ¿sí? Como el sistema nervioso simpático, el parasimpático, el sistema opioide, ¿sí? Para regular diferentes necesidades del organismo, como son el apetito, el sueño, el relax, y también tiene un rol fundamental en todo lo que tiene que ver con la protección, ya sea mediada por el sistema inmune, pero también en la parte de neuroprotección, y algo que ha sido ya utilizado para la parte de farmacéutica en el desarrollo de antagonistas, todo lo que tiene que ver con la regulación metabólica, ¿sí? Entonces, hoy en día se ha descubierto o se han relacionado la progresión de muchas enfermedades con un desbalance del sistema endocannabinoide, y de ahí la utilidad de los preparados derivados. En este caso vamos a mencionar algunos de fitocannabinoides y otros de derivados sintéticos. Simplemente para detallar un poco lo que decía hoy la doctora Montero, a finales de la década del 80 se descubren los primeros receptores cannabinoides, y al principio de los 90 se descubren los dos primeros cannabinoides endógenos. El primero en ser descubierto fue el 2-AG, el 2-araquidonilglicerol, ¿sí? Y ese fue el segundo en ser descubierto, si bien es el más importante. La anandamida fue el primero, ¿tá? Como características de estos dos sustancias, se relacionaron obviamente por lo que se sabía de los efectos de la marihuana con el sistema nervioso central. Sin embargo, los endocannabinoides sabemos hoy en día que tienen la capacidad de modular muchas funciones fuera de este sistema. Como particularidad, son transmisores que no se acumulan porque tienen una gran lipofilia, son derivados de los fosfolípidos de membrana, ¿tá? Y el conocimiento de las formas de síntesis y sobre todo de las formas de degradación por la
monoacilglicerol lipasa, ¿sí? Y por la ácido graso amida hidrolasa, han hecho, ¿sí?, que en este momento haya algunos ensayos tratando de ver si existen inductores capaces de modular la actividad del sistema endocannabinoide, no por la administración de endocannabinoides exógenos, sino por la inhibición de las enzimas que los degradan. ¿Ah? A destacar de estos moduladores, entonces, es como les decía, su gran lipofilia, ¿sí? Y que a pesar de haber sido el 2-AG descubierto de forma más tardía, es el más abundante y es el que es secretado sobre todo de forma tónica, o sea, de forma regular en nuestro organismo, mientras que la anandamida es un mediador que responde más a situaciones que tienen que ver con el estrés. Otra de las características que quizás los diferencian de todo lo que es el sistema nervioso central tiene que ver con que en general en el sistema nervioso central nosotros hablamos de un neurotransmisor que tiene la capacidad de ejercer acciones sobre diferentes receptores. ¿Sí? Pensemos, por ejemplo, en la dopamina, tenemos receptores de 1, de 2, de 3. En cambio, acá ya, desde el punto de partida, ya tenemos 2 transmisores de señales, y lo que vamos a ver ahora con posterioridad es que tenemos una gran multiplicidad de receptores para esas 2 señales. Entonces, algunos hablan de que es un sistema con cierta promiscuidad, porque además de tener más de una señal, es capaz de actuar sobre diferentes blancos de acción. ¿Ah? Por otro lado, ¿sí?, la distribución de los receptores, los primeros receptores, los CB1, ¿tá?, los receptores de cannabinoides tipo 1, primeramente se relacionaron muy estrechamente con el sistema nervioso central. Hoy en día ya se sabe que son receptores que se encuentran en otros lugares del organismo, en los adipocitos, en la piel, ¿tá? O sea que ya se lo considera como un receptor más bien ubicuo en el organismo. Tienen capacidades de regulación ya sea por agonistas ortostéricos como alostéricos, ¿sí? Y existe hoy en día también el concepto de superagonistas o sustancias que son capaces de provocar acciones incluso más, con mayor efectividad que el 2-AG, ¿sí? En general, entonces, fueron los primeros que se estudiaron y hasta el día de hoy son los más estudiados desde el punto de vista de su agonismo y antagonismo, pero con posterioridad aparecieron los receptores CB2, que en un principio nuevamente se relacionaron con la periferia, ¿sí?, a diferencia de los CB1, y con el sistema inmune. ¿Ah? Nuevamente, después de varios estudios, ¿sí?, se vio que estos receptores también se encontraban a nivel del sistema nervioso central, ¿sí?, que están relacionados con la protección neuronal, con la protección a nivel del sistema inmune, ¿sí?, y que también tienen la capacidad de ser regulados por agonistas ortostéricos y alostéricos. ¿Cómo actúan los endocannabinoides? Bueno, los endocannabinoides tienen la particularidad de que tienen una transmisión retrógrada. ¿Tá? Hay descritas 4 formas de actuar sobre el organismo, ¿sí? Pero lo primero a destacar es eso, que son liberados por la neurona postsináptica, ¿sí?, y van a tener acción a nivel presináptico. Y hay alguien que dice que, bueno, la localización parece informar de la función, o sea, tienen como una función de control, ¿tá?, sobre neuronas glutamatérgicas, sobre neuronas GABAérgicas, ¿sí? Pero, por ejemplo, también se ha visto que regulan la liberación de colecistoquinina y otros mediadores. En el primer caso, la regulación de la acción está dada por despolarizaciones. En el segundo, la liberación de esos endocannabinoides, el E minúscula CB habla de endocannabinoides, está regulada para acetilcolina y glutamato. Hay otras regulaciones que implican la liberación, ¿no?, continuada de mediadores excitatorios como el glutamato, que a la larga terminan
promoviendo una liberación más continua de endocannabinoides, los que se llama un control más a largo plazo, y lo último que se ha reportado es que ellos mismos ejercen, a su vez, en las neuronas que los liberan, la capacidad de autocontrol a través también de despolarizaciones. Entonces, cosas a destacar de eso es que la liberación es retrógrada de la postsináptica a la presináptica y que en general se los asocia con funciones de contralor. ¿Cuál es la gran particularidad que tiene este sistema? Bueno, que es un sistema, como yo les decía, que en un principio uno podría llegar a relacionar solo con la anandamida, con el 2-AG y con los receptores cannabinoides. Pero si ustedes miran en la primera parte donde aparece la palabra ligando, está la anandamida del 2-AG, pero comienzan a aparecer los nombres de otros, ¿sí? Mediadores endógenos como son los peptanos, ¿sí? Los derivados, otros derivados de los fosfolípidos de membrana, la pregnenolona, la lipoxina A4, que es un mediador de isquemia a nivel del sistema nervioso central. O sea que hay otros mediadores endógenos que pueden llegar a regular el sistema endocannabinoide. Por otro lado, en verde están, bueno, los que conocemos de la parte de planta, los fitocannabinoides. Si nos vamos a la línea de receptores, los primeros que aparecen son los que recién les comentaba, los CB1 y los CB2, ¿sí? Que son los primeros receptores asociados a este sistema. Pero hay que tener en cuenta, como yo les decía, que los endocannabinoides tienen un número mayor de blancos. Los receptores ionotrópicos amiloides, los TRBP, son receptores que son modulados también por los endocannabinoides, agonizados algunas veces, antagonizados en otras. Los otros receptores acoplados a proteína G que todavía no han sido asociados a ciertos sistemas, y ahí están los GPR en azul. ¿tá? El GPR, particularmente el 55, parecería ser el próximo receptor cannabinoide a llamarse CB, y en este caso se le asignaría CB3. Hay receptores nucleares, ¿sí? Los receptores acoplados a proliferador de peroxisomas alfa, gamma y delta, que son receptores muy asociados a todo lo que tiene que ver con la parte de metabolismo glucídico y lipídico. ¿tá? Y después hay otros que se les llaman blancos no cannabinoides, y ahí aparecen, por ejemplo, receptores de serotonina, ¿sí? de receptores opioides, receptores del sistema adrenérgico. ¿ah? Entonces, eso hace que cuando se liberan endocannabinoides se puedan dar lugar a una playa de acciones a nivel del organismo. ¿ah? Bueno, las enzimas más relevantes, como yo les decía, sobre todo para lo que ha sido el desarrollo farmacéutico, es inhibir la degradación, y ahí las dos primeras, ¿sí? La monoacilglicerol lipasa y la ácido graso amida hidrolasa son las dos que más han llamado la atención. Y bueno, desde el punto de vista de transportadores, al ser muy lipófilos, tienen la capacidad de ser transportados a través de ya no solamente las membranas celulares, sino a nivel de organelos intracelulares. Entonces, esas características particulares hacen que las acciones ¿tá? puedan llegar a ser muy divergentes. ¿tá? Todos conocemos de la planta al THC y al CBD, como nosotros decimos, rivales y hermanos, dos sustancias que han dado lugar, por un lado, a las acciones, por decir así, recreativas del uso de la planta, y el CBD que se instaló como el de capacidad terapéutica. Hay que tener en cuenta que muchas de las acciones que describía la doctora Montero al principio están dadas por la planta en su totalidad, y eso quiere decir que en realidad no hay asociado un solo endocannabinoide a las acciones que muchas veces se describen de los usos tradicionales del cannabis. Entonces es por eso siempre necesario tener en cuenta que muchas veces hay reacciones sinérgicas o antagónicas dentro de los preparados que se consumen de forma tradicional y no farmacéutica. Bueno, les destaqué estos dos, el CBD y el THC, el cannabidiol, ¿sí? y el tetrahidrocannabinol,
El primero en ser descubierto fue el tetrahidrocannabinol, buscando las acciones psicotrópicas del uso de marihuana, ¿sí? Y en este caso, ¿sí? Bueno, el THC es agonista parcial de los dos tipos de receptores, ¿sí? Es antagonista del receptor de serotonina tipo 3, eso le da, por ejemplo, sus cualidades como antiemético. Tiene la capacidad de inhibir la recaptación de serotonina y de noradrenalina, lo cual está muy relacionado con su utilidad en los dolores neuropáticos, ¿sí? Por otra parte, el CBD es un regulador alostérico del receptor CB1 y tiene la capacidad de modular la acción del THC sobre este receptor. De ahí que muchas veces las combinaciones, ¿sí?, de ambos puedan dar lugar a los efectos buscados o terapéuticos del uso de THC sin la necesidad de que la persona tenga los efectos psicotomiméticos del uso de THC. El CBD además reduce la recaptación de anandamida, presenta agonismo sobre los receptores de serotonina tipo 1A, que tiene que ver con toda la parte de ansiedad, ¿sí? Y activa los receptores, ¿sí?, tipo 1 y tipo 2 vaniloides, y eso es una de las actividades que más se ha relacionado con la parte de su efecto como anticonvulsivo. Pero como yo les decía, la planta tiene muchos otros cannabinoides, ¿tá? Acá hay una lista, y a su vez tiene terpenos, que son otras sustancias, ¿sí?, muy características de la planta porque le dan un olor muy particular, y esos terpenos son los que terminan también de darle valor a la parte terapéutica. ¿Por qué? Bueno, porque muchas veces con los preparados derivados de los fitocannabinoides se habla del efecto comitiva. O sea, hay otras sustancias, no solamente los cannabinoides, que son capaces de producir una respuesta terapéutica. Simplemente para mostrarle ahí, chiquitito se ve el mirceno, ¿tá? El mirceno tiene propiedades antiinflamatorias, analgésicas y sedantes, y es uno de los tantos, pero está el beta-cariofileno, está el limoneno que tiene actividad como inhibidor de la recaptación de serotonina y noradrenalina, y se ha visto que tiene actividad como antidepresivo. ¿Qué pasa para la parte farmacéutica? ¿Qué hay en desarrollo? Bueno, ya saben que está el Epidiolex ya aprobado por la FDA, y hay otro tipo de estudios, ¿tá?, de fase 3 y en algunos casos un poco antes, de fase 2, en los cuales se siguen tratando de ver cuáles son aquellos cannabinoides que pueden ser de utilidad en terapéutica, ¿sí?, para espasticidad, para síndromes postraumáticos, ¿tá?, para otro tipo de condiciones neurológicas, ¿tá? Hay otro, vamos a decir, como un mediador, la cannabivarina, ¿tá?, que también se está estudiando para epilepsia, a ver si puede coadyuvar junto con el cannabidiol en la epilepsia, ¿tá? Y hay otros análogos o sustancias sintéticas que se han tratado también de estudiar y que están en este momento, por ejemplo, en estudio por GW Pharmaceutical, que es una de las empresas que ha promovido la investigación en esta industria. Y un poco a raíz de esto que les venía diciendo, de cuál importante es entender cómo funcionan todos los cannabinoides para después entender por qué hay productos farmacéuticos que ya están en plaza, pero que no logran, ¿sí?, tener la efectividad que se requiere. Hay análogos, hace muchísimos años ya, de THC en plaza, análogos sintéticos para el tratamiento de las náuseas, de los vómitos, de la caquexia, como decía la doctora Montero, que ya se comercializan, ¿sí?, y que están registrados en países como Estados Unidos, Canadá, ¿sí? Sin embargo, esos análogos muchas veces dan lugar a efectos adversos y por lo tanto el paciente los discontinúa, ¿sí? Entonces, vamos a decir, el uso de un solo cannabinoide muchas veces no tiene
el mismo potencial terapéutico que la mezcla de varios. ¿Cuál es el gran problema? Es que es muy difícil saber cuando uno usa fitocannabinoides qué porcentaje de cada uno puede llegar a tener en los preparados que se dan. Por otro lado, el que ya se comercializa como un preparado conjunto de CBD y THC es el Sativex, que también se lo conoce como Nabiximols, que además de los tratamientos, ¿sí?, que tiene que ver con la espasticidad, ¿sí?, en algunos países, Israel y Canadá, está ya habilitado para su uso en dolor, ¿tá?, en pacientes adultos con cáncer que sufren dolor que no ha podido ser adecuadamente tratado con otras opciones terapéuticas, ¿tá? Y hoy en día, todavía no están acá, pero los tenemos los preparados de cannabidiol, ¿sí?, que así como está el Epidiolex en Estados Unidos, antes estuvo en Uruguay el Epifractan, cannabidiol al 2 y al 5%, y sabemos que en breve vamos a tener otras presentaciones farmacéuticas disponibles en nuestro mercado. ¿Ah? Bueno, los usos rápidamente para ir sobre ellos. Epilepsia es mayoritariamente cannabidiol, pero hay estudios para la inclusión de cannabivarina, ¿sí? En dolor, en general, ¿sí?, el dolor puede tener muchas etiologías. En dolores, sobre todo relacionados con la parte inflamatoria, el CBD puede llegar a ser de mucha utilidad. Pero cuando el dolor tiene una raíz más bien neuropática, el uso de THC en general demuestra ser más efectivo. ¿Cuál es el problema? Los efectos secundarios del THC a nivel psicotomimético. Entonces, en ese caso, muchas veces lo que se usa es la combinación de ambos para que el CBD antagonice en parte las acciones del THC a nivel del sistema nervioso central. Desde el punto de vista de potencia analgésica, y teniendo en cuenta lo que diríamos en la escala analgésica de la OMS, ocuparían un escalón 2, esta combinación, en la cual, en general, ¿sí?, dosis mayores a 20 miligramos de THC ya hace que el paciente comience con efectos no deseados. En general no es un tratamiento de primera línea, ¿sí?, actúa como tratamiento coadyuvante, pero ya se saben, o hay estudios de pocos casos en general, pero hay estudios para dolores de todas estas patologías, ¿tá? Y en el algoritmo para el tratamiento del dolor neuropático en Canadá, los cannabinoides, si los ven acá, ¿sí?, estarían como opción de tercera línea, ¿sí? Después de los gabapentinoides, ¿sí?, los opioides menores, se puede comenzar con cannabis. Para el Alzheimer, bueno, son varias las pistas por las cuales entre ambos podrían llegar a disminuir las placas beta-amiloides, prevenir la fosforilación de la proteína tau y bajar la neuroinflamación asociada con esta enfermedad, ¿sí? Algo similar aparece en Parkinson, y hay que también recordar, igual que para Alzheimer, que el paciente con Parkinson o con Alzheimer tiene también disrupciones de sueño, y en este caso el CBD siempre es bueno para la parte de ansiolisis, ¿sí? En el autismo hay varios estudios en curso, ya que se ha visto que hay ciertos mediadores o ciertas rutas que están relacionadas entre el autismo y la epilepsia, y de ahí vienen los estudios con cannabivarina y CBD en esta patología, si bien son estudios preliminares. En las enfermedades inflamatorias del tracto gastrointestinal, después del entendimiento de que la anandamida podía llegar a promover, ¿sí?, un estímulo inflamatorio, ¿sí? Entonces el agonismo del sistema endocannabinoide puede llegar a ser de utilidad en este tipo de enfermedades. Y en la parte metabólica, ¿sí?, lo que se sabe es que el sistema endocannabinoide tiene que ver con no solamente la parte central, en la cual aumenta las ganas de comer,
eso se sabe de los usos recreacionales de la marihuana, ¿sí? Pero también tiene acciones a nivel hepática y del tejido adiposo. De ahí que en general para esto, ¿sí? Se han tratado de usar los antagonistas, el Rimonabant salió hace unos años al mercado, sin embargo tuvo que ser retirado porque el antagonismo lo que provocaba era un aumento en los riesgos de suicidio en los pacientes que lo utilizaban. Pero bueno, el CBD sí ha demostrado tener ciertas características cardioprotectoras, ¿sí? Por toda la parte de protección contra la inflamación que acompaña a los pacientes diabéticos, a los pacientes con síndrome metabólico, y eso también coadyuva en toda la parte que tiene que ver con el sistema cardiovascular. Y con esto les agradezco a todos la atención, traté de ir un poquito más rápido hacia el final, así no le robo muchos minutos a la doctora Vázquez. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctora Maldonado, por su exposición. Pasamos ahora a la segunda exposición. Adelante, doctora Vázquez. Sí, a ver si... ¿Se ve la pantalla, sí? Sí, sí se ve. Perfecto. Bueno, primero quería agradecerles a la doctora Nuria y a Yajaira por la invitación y por haber gestionado este webinar. Les queremos agradecer en parte mía y de Cecilia. Y bueno, y a todos los estudiantes, bueno, por bancarnos hasta ahora. Digamos, para nosotros es las primeras horas de la tarde, como dijo Cecilia, pero otros capaz que tienen otra hora diferente. Bueno, lo que me toca hablar a mí son interacciones farmacocinéticas entre el cannabis y otros medicamentos. Bueno, esto ya lo dijeron, y con respecto a lo que es una interacción farmacológica, todos sabemos lo que es una interacción farmacológica, que es la modificación del efecto de un fármaco causado por la administración conjunta, concomitante de otros fármacos. Y de ahí podemos dividir entre interacciones farmacodinámicas y farmacocinéticas. En esta charla de hoy me voy a enfocar en las interacciones farmacocinéticas. Y cuando hablamos de interacciones farmacocinéticas, obviamente vamos a hablar de aquellas interacciones que se dan en el devenir del fármaco en el organismo, ya sea la absorción, si el fármaco es administrado por vía oral, distribución, metabolismo y excreción. Y acá es importante detenernos primero en la absorción, sobre todo porque para que un fármaco se absorba, que la mayoría de los fármacos se absorben a nivel del intestino delgado, en la primera porción, primero se tiene que disolver. Obviamente, desintegrar, liberarse de su forma farmacéutica y disolverse. Pero una vez que llega al intestino, y ahí me voy a detener un poco más, sobre todo por las características del THC y el CBD, digamos, el fármaco puede sufrir una degradación ahí, porque ustedes acuérdense, cosa que ya han estudiado en diferentes asignaturas a lo largo de su vida, que el citocromo P450, todo el sistema enzimático, no solo está en el hígado presente, quizás el hígado sea el que tenga mayor contenido, obviamente, pero está presente en gran cantidad a nivel intestinal, ¿tá? O sea que vamos a tener isoenzimas del citocromo P450 a ese nivel, a nivel del enterocito. Y por lo tanto, acá ya el fármaco tiene que atravesar esa primera barrera que no solo va a depender de si el fármaco es liposoluble o no, sino que va a depender si el fármaco es metabolizado o no por esas enzimas. Entonces, a ese nivel, yo puedo tener interacciones, porque ustedes saben que hay fármacos inhibidores enzimáticos o inductores enzimáticos. ¿tá? ¿Y por qué le digo esto? Porque tanto el THC y el CBD, digamos, se eliminan prácticamente por metabolismo. ¿tá? Son degradados en gran parte por enzimas del sistema citocromo P450. Acá son algunos ejemplos de algunos inhibidores enzimáticos, de algunos fármacos, o mismo del jugo de pomelo, en realidad que tiene un componente que es inhibidor enzimático, ¿tá? O digamos de algunos inductores enzimáticos. ¿tá? Y acá pongo el tabaco porque justamente el fumar produce inducción de ciertas enzimas, sobre todo la CYP1A2. Pero también tenemos que notar no solo la parte enzimática, sino, y cada vez se ha estudiado más y desde hace años, lo que se llama bombas de flujo, ¿tá? Que me van a alterar tanto la absorción como la disposición de fármacos, si esos fármacos son sustratos de la bomba de flujo. Y las bombas de flujo han estado siempre en nuestro organismo y es lo que ha preservado nuestra especie. ¿Dónde se sitúan esas bombas de flujo?
O sea, y están para preservar la especie de xenobióticos, de tóxicos. ¿Dónde se van a situar? Bueno, se van a situar justamente a nivel del enterocito. ¿Para qué? Para sacar el fármaco, en este caso, digamos, desde, digamos, la parte sanguínea hacia el lumen intestinal, tratar de evitar que el fármaco entre a la circulación sistémica. ¿Dónde más van a estar situadas estas bombas de flujo? A nivel del canalículo biliar, para que, digamos, vaya a través a la bilis y después pase al intestino. O sea, nosotros nos queremos deshacer, nuestro organismo no reconoce entre xenobióticos y fármacos y se quiere deshacer de esas cosas. ¿Dónde van a estar? A nivel de la barrera hematoencefálica, tenemos que preservar, digamos, el tema neurocentral. Sacan el fármaco otra vez hacia la sangre. ¿Dónde más? A nivel del riñón, a nivel del túbulo proximal del riñón, para que ese fármaco pueda ser excretado. En la mujer embarazada están en la placenta para evitar un daño al feto. ¿Ya? A su vez también están en las gónadas, o sea, tenemos que preservar, digamos, nuestro sistema, digamos, reproductor. También están en el sistema inmune a nivel de los linfocitos. Entonces, cada vez más tenemos que centrarnos en lo que son las bombas de flujo. ¿Y por qué les digo esto? Porque muchos fármacos inhibidores e inductores enzimáticos también son inhibidores e inductores de las bombas de flujo. Y eso va directamente relacionado, digamos, a que a nivel intestinal se hable de esa concertación que tienen las bombas de flujo, digamos, con las enzimas para disminuir o aumentar la biodisponibilidad si estamos administrando un fármaco inductor o inhibidor de ese sistema. ¿Por qué me centré en eso? Porque justamente, como les dije hoy, el gran metabolismo que tiene el THC y el CBD. Acá podemos ver, digamos, las isoenzimas que metabolizan el THC y la cantidad de isoenzimas que metabolizan el CBD. A su vez también, estas son la fase 1, digamos, de lo que es el metabolismo, pero también la gluconeogenesación es importante, sobre todo también en el CBD, que es la fase 2 del metabolismo. Y a su vez también sabemos que el propio THC y CBD pueden inhibir enzimas, ¿tá? Y acá tenemos justamente isoenzimas y glucuronidasas que están inhibidas por CBD, o pueden ser inhibidas por CBD o por THC algunas, y también tenemos que esto acá que ven acá arriba, PGP, BCRP, MRP, son transportadores de flujo, cuya expresión puede estar desregulada por los cannabinoides, ¿tá? O sea, hay como, digamos, una downregulation debido a los compuestos cannabinoides. Acá tienen directamente la cita donde saqué, digamos, estas posibles interacciones o posibles inhibiciones o inducciones de los cannabinoides. Voy a hablar brevemente de la vía de administración porque es muy importante. Ustedes saben que se puede administrar prácticamente por cualquier vía, cualquiera de los dos compuestos, oral, intravenosa, rectal, pero me voy a centrar sobre todo en lo que es, bueno, el cannabis fumado, que puede estar fumado en cigarro o en pipa, con o sin tabaco, o lo inhalado, ¿no? Que puede ser mediante, digamos, una cámara de inhalación, ¿tá? Y el problema es que acá ustedes dirían, bueno, cuando fumamos o cuando inhalamos, digamos, estos compuestos, podría tener una biodisponibilidad muy alta, o sea, la entrada del fármaco podría ser muy alta, directamente a los pulmones y después al sistema sanguíneo. Pero ¿qué pasa? La biodisponibilidad se vio que es muy variable por esta vía. ¿Y por qué es variable? Porque va a depender de cuánto inhalamos, no todos inhalamos igual, si se está fumando, no todo, o sea, la duración de la pitada del cigarro, cuánto estoy pitando, digamos, cuánto humo me está entrando, cuánto estamos inhalando de la sustancia. Y les quise poner este ejemplo que me pareció muy lindo, en los cuales eran 6 voluntarios que estaban fumando un cigarrillo de cannabis que contenían un 3,55% de THC. Y fíjense en estos 6 individuos. Si ustedes ven acá las concentraciones de THC versus el tiempo, fíjense que las áreas bajo la curva son completamente diferentes de muchos individuos. Acá es bien baja y acá entró en una gran proporción THC a nuestro organismo. Por lo tanto, podemos decir que la biodisponibilidad puede ser muy buena, pero también puede ser muy variable y ser muy baja. Si nos centramos en la vía, lo que es la vía oral, digamos, bueno, acá ya tenemos otro problema, ¿no? Y el problema de la vía oral, nosotros al llegar al intestino, tanto el THC como el CBD sufren un efecto de primer pasaje bastante importante, ¿tá? O sea, son metabolizados en gran medida por las enzimas que se encuentran a nivel del enterocito, por lo tanto su biodisponibilidad oral es baja, es muy baja, que anda alrededor de los 2 al 20%.
Fíjense acá una comparación, acá, fumado, THC, y por vía oral. Fíjense, la biodisponibilidad muy reducida, las Cmax, o sea, la concentración máxima son mucho más bajas, pero la duración del efecto es más prolongado en el tiempo. Otra de las vías importantes de administración es la vía sublingual. Acá comúnmente a los niños pequeños que tienen epilepsia refractaria, que ya se le está dando, digamos, CBD por vía sublingual, puede ser muy buena en el cuanto nosotros estamos evitando el efecto del primer pasaje, porque con la vía sublingual pasa directamente, supuestamente, a la circulación sanguínea. Pero ¿qué pasa? Los niños se ponen unas cuantas gotitas debajo de la lengua y ojo que nosotros... ¿Y qué va a hacer? Se va a secretar saliva y lo primero que va a tratar de hacer el niño es tragar eso. O sea, más allá que pueden llegar a escupir parte de la dosis, porque a veces son varias gotitas de la ponen sublingual, puede llegar a tragarlo. Entonces ahí tenemos como una biodisponibilidad también mixta, porque me estoy por un lado tratando de evitar el efecto del primer pasaje al dar la sublingual, pero si algo lo trago va a ser vía oral. Entonces ahí la biodisponibilidad es muy errática también. Esto le quería poner como ejemplo porque se están dando muchos experimentos, no solo a nivel de animales, yo le voy a poner primero de animales, el que ven acá, y después en humanos, en los cuales se ha tratado de mejorar la biodisponibilidad del THC y el CBD por vía oral. ¿Cómo se ha hecho? Se ha hecho por un sistema, digamos, de lo que se le llama nanolipoesferas, de nanotecnología, en la cual se le ha puesto un componente, la piperina, que es un componente de la pimienta negra, que justamente se sabe que inhibe la PGP, que es justamente una bomba de flujo, y una isoenzima. Fíjense qué interesante acá le voy a mostrar, o sea, esta línea anciana, esta es de CBD, es solo CBD, y acá cuando se administra CBD, la línea rosadita, con piperina, digamos, las nanolipoesferas. Fíjense cómo aumenta la biodisponibilidad. Lo mismo acá lo puedo comparar con el THC. Este estudio fue realizado también en humanos, comparando, digamos, este sistema de nanotecnología con piperina con Sativex. Y fíjense, las curvas azules, tanto de THC como CBD, aumenta notoriamente el área bajo la curva y por lo tanto aumenta notoriamente la biodisponibilidad. ¿Qué pasa con respecto, digamos, a la distribución del fármaco en el organismo? Tanto el THC como el CBD son fármacos altamente liposolubles, por lo tanto van a tener una gran acumulación en el tejido adiposo. Entonces muchas veces la semilla de eliminación que nos referencian en los estudios, hay que tener cuidado porque justamente después el THC y el CBD, o sea, entran al compartimento adiposo y después se van liberando a la sangre muy lentamente. Por lo tanto, esto, la semilla de eliminación de THC podría ser más de 3 o 5 días, lo mismo que el CBD. Con respecto, digamos, a la unión a proteínas plasmáticas, ambos componentes se unen altamente a proteínas plasmáticas, ya sea la albúmina, pero también a las LDL, las lipoproteínas plasmáticas. Esto hay que tenerlo muy en cuenta porque que se unan a las LDL, acá tenemos que tener en cuenta con fármacos me pueden alterar eso. Por ejemplo, todos conocemos las estatinas de uso muy, o sea, digamos, ampliamente usadas, mejor dicho, a nivel internacional, nuestro país no escapa de eso, en los cuales estatinas lo usamos para disminuir el colesterol porque me inhiben la biosíntesis de colesterol intrahepático. ¿Qué pasa cuando utilizo una estatina a nivel de, digamos, de hígado? Hay un aumento de los receptores LDL. Entonces, si mis fármacos, mis cannabinoides, se unen el THC al LDL o el CBD al LDL, va a haber un aumento de la eliminación de los mismos, porque tengo más receptores. Y acá sí, no solo el fármaco libre, que somos, como decimos siempre en farmacología, el activo, sino que está el fármaco unido a la LDL, que también es activo. Piensen en el colesterol, cómo se internaliza el colesterol a nivel del hígado. Por lo tanto, si yo los daría con estatinas, tendría una disminución de los cannabinoides en sangre. Bueno, atraviesan la placenta, son muy liposolubles, se excretan por la leche, o sea que hay que tener cuidado. Y como les dije hoy, prácticamente el metabolismo ocurre a nivel del hígado, intestinal, el persistémico y el hígado. Ahora vamos a empezar a hablar de las interacciones propiamente dichas, y yo había elegido dos grupos farmacológicos, como eran la epilepsia, digamos, dos patologías como es la epilepsia, y digamos, para lo que es el dolor,
Bueno, y acá la primera que quiero dar, y esta sí está referenciada, y nosotros cuando hablamos de interacciones, les voy a decir que son muchas de ellas, no hay prácticamente evidencia, no hay estudios sobre interacciones farmacocinéticas, son muy pocas, pero esta justamente del CBD y clobazam sí hay. ¿tá? Lo que se ha visto, y se ha visto también en nuestro país, cuando se administra clobazam, digamos, y se le agrega al tratamiento en la epilepsia refractaria CBD, tenemos que el niño empieza con somnolencia. Por lo tanto, hay que disminuir los niveles de clobazam. Todos pensaban que era por un aumento del clobazam. Bueno, sin embargo, el clobazam tenemos que tener en cuenta que forma un metabolito activo, que es el norclobazam, que es tan activo como el clobazam, y en los cuales se vio, este es un estudio, en los cuales no veían diferencias significativas, digamos, en dar clobazam solo o clobazam con CBD, pero sí había una gran diferencia en el metabolito cuando se daba CBD con clobazam. Las concentraciones del metabolito eran muy grandes. Por lo tanto, debe pasar que justamente el CBD tiene mayor poder inhibitorio sobre la CYP2C19, que es la isoenzima que metaboliza justamente el metabolito activo. Esto simplemente les digo que las interacciones, la palabra interacción a veces tiene una connotación negativa. No, no, no. O sea, pueden ser muy positivas o a veces simplemente tratar de jugar con las dosis y tener presente cuando damos una plurifarmacia, damos varios fármacos que van a ocurrir interacciones, pero tener presentes o potenciales interacciones para poder actuar, digamos, en forma correcta. Después viene el CBD, puse, y el valproico, porque también son dados en forma conjunta en la clínica, la práctica clínica, en epilepsia refractaria. Y para eso le puse un poco el metabolismo del ácido valproico. El ácido valproico tiene muchos mecanismos de acción, por lo tanto se usa en muchos tipos de crisis epiléptica, más allá que también se usa en otros trastornos, como es el trastorno bipolar. Fíjense acá el metabolismo, y no los quiero aburrir con esto, pero es importante, que el valproico se puede tener una gluconeogenación directa, en un 40%, también el ácido valproico es un ácido graso pequeño, pero es un ácido graso. Sigue el metabolismo mitocondrial, de beta-oxidación mitocondrial de cualquier ácido graso, que es por medio de la carnitina. Y en una menor proporción, por suerte, tenemos también que hay una omega-oxidación a nivel citosólico, y le digo por suerte porque se forman metabolitos tóxicos. Ustedes saben que el ácido valproico es sumamente hepatotóxico en concentraciones elevadas. ¿Qué puede pasar? Hoy dije que justamente puede inhibir la gluconeogenación. Si inhibe acá el CBD, ¿qué pasaría? O sea, la eliminación de valproico disminuiría, o sea que sus concentraciones serían más altas. Pero ¿qué pasa? Tiene concentraciones más altas que pueden llevar a ¿qué? A que se forme el metabolito hepatotóxico. Y ese metabolito hepatotóxico inhibe la primera enzima del ciclo de la urea. ¿Y qué es el ciclo de la urea? Desintoxicarnos de amoníaco. Y por lo tanto, podemos llegar a tener, esto es un estudio que realizamos en nuestra área, en lo cual veíamos que el propio valproico, aparte de pasar lo que les dije hoy, recién, también el valproico, a medida que aumentan las concentraciones, disminuye la carnitina, o sea que él se digamos, impide su metabolismo. Fíjense acá, la carnitina en sangre con concentraciones altas de valproico. Fíjense su va disminuyendo la carnitina. Y esto llevaría también, digamos, a que podamos tener hiperamonemia, que es bastante común en los pacientes más allá de lo que uno piense, ¿no? Fíjense, esto lo hicimos en pacientes, al aumentar la concentración de valproico, aumentaba la concentración de amoníaco en sangre. Pero así como es importante, como le dije, cómo el CBD puede jorobar, puede molestar a la degradación de valproico, también puede pasar lo otro, que es más compatible con lo que se vio en algunos estudios científicos. El valproico puede inhibir también a glucoroniltransferasas. Y justamente yo les había dicho que el CBD podría tener un metabolismo en fase 2. ¿Qué pasa si el valproico a su vez inhibe? Se va a encontrar niveles más altos de CBD. Y justamente ya hay estudios que saben que el CBD, sobre todo en ratas, es hepatotóxico. Y esto está muy de acuerdo con lo que encontraron algunos investigadores, que vieron que a dosis crecientes de CBD no aumentaban los niveles de valproico, pero sí que pasaba, aumentaban las enzimas hepáticas. Otra interacción, CBD-lamotrigina, acá también es importante,
porque la lamotrigina, el paso principal de su degradación, de su metabolización, es por gluconidación. Si el CBD inhibe esto, va a ir una vía minoritaria. Esa vía minoritaria, y acá les hago la analogía que los que trabajan con pacientes saben que justamente la lamotrigina y el valproico tienen una interacción importante y hay que tener mucho cuidado con eso. Y justamente el valproico también inhibe acá. Y si el CBD inhibe acá, ¿qué pasaría? Sería a una vía minoritaria y se forma un intermediario muy reactivo, que es el arenóxido. ¿tá? Este arenóxido, ¿tá? que si no lo desintoxicamos bien, el arenóxido se forma en muchas reacciones. Fíjense que con muchos fármacos se forma el arenóxido, con carbamazepina, con fenitoína, pero todo depende de la desintoxicación que pueda tener el organismo del mismo. Los estrógenos forman arenóxido, ¿tá? porque si yo tengo una acumulación de este intermediario, puedo tener daño celular y reacciones cutáneas. Por eso se ha visto que las mujeres premenopáusicas tienen más reacciones cutáneas como reacciones adversas que los hombres, por el nivel de estrógeno. Acá en este caso sería un caso, digamos, en el cual el CBD puede llegar a producir un aumento de este intermediario que si no es desintoxicado en forma correcta puede llegar a reacciones cutáneas. Ahora, ¿qué pueden producir otros fármacos sobre el nivel del CBD? Ustedes saben que muchos fármacos anticonvulsivantes son inductores, tanto la fenitoína, el fenobarbital, la carbamazepina. Entonces, ¿qué podría pasar si son inductores, se inducen enzimas? Que los niveles de CBD sean más bajos. Lo que pasa es que no hay estudios en que se miden los niveles de los otros fármacos, pero no las concentraciones de CBD. Entonces, no podemos afirmar eso. Y ahora entramos rápidamente a cannabis y analgésicos. Y ustedes saben que uno de los analgésicos muy usados en la terapia del dolor, porque los AINES prácticamente no son o están contraindicados, sobre todo en tratamientos crónicos o dolor crónico, es el acetaminofeno o paracetamol. Ustedes saben que el paracetamol es muy hepatotóxico si lo doy a dosis altas o si tengo justamente comprometida la glucuronidación. Y otra vez más, si el CBD compromete la glucuronidación, ¿qué puede pasar? Se me puede ir para otra vía y formar el metabolito reactivo y el hepatotóxico del paracetamol. Por eso hay que tener cuidado. Otro fármaco utilizado en la terapia del dolor, la codeína. La codeína, parte de su efecto analgésico, se debe a que pasa morfina. Todos sabemos eso. ¿Y qué lo pasa? Por esta isoenzima, la CYP2D6. Si el CBD inhibe esta isoenzima, digamos, puede tener menor analgesia porque se forma menos morfina. Y así puede ocurrir, en el caso de analgésicos es muy controversial porque en algunos casos el metabolito es más activo, entonces si el CBD inhibe la formación del metabolito tengo menor analgesia, pero otras veces el metabolito no es activo, como en la metadona, y si me inhibe, digamos, algunas de las isoenzimas, que la metadona tiene muchas isoenzimas que la metabolicen, puedo tener mayor nivel de metadona y por lo tanto el paciente presentar, digamos, mayor concentración de opioides. ¿Y qué pasa con el cannabis y los antidepresivos? Y acá los antidepresivos los voy a nombrar directamente, pero no como para tratar la depresión mayor, sino que ustedes saben que se usan muchos antidepresivos, sobre todo en lo que es el tratamiento del dolor crónico, ¿no? Sobre todo la amitriptilina, ya la amitriptilina no se utiliza como antidepresivo, pero sí para la terapia del dolor, ¿tá? Como la dulocetina, que inhibe la recaptación de serotonina y no adrenalina. Entonces, fíjense acá, y les quise poner las isoenzimas, que acá podían comprometer, digamos, el uso de CBD o THC, digamos, al aumento, digamos, de la concentración en sangre de los antidepresivos. Me voy a pasar a la siguiente para no extenderme mucho. ¿Y qué pasa? Estos antidepresivos, la mayoría son sustratos de PGP, que es una bomba de flujo. ¿Y qué habíamos dicho hoy? Que el CBD y el THC disminuyen o, digamos, desregulan las bombas de flujo. Si las desregulan, o sea, no voy a tener tantas bombas de flujo, no las voy a tener activas para que salgan los antidepresivos del sistema nervioso central. Por lo tanto, puede haber un aumento en los niveles de los antidepresivos. ¿tá? O sea que los cannabinoides pueden interferir tanto en la eliminación de los fármacos por lo que es el sistema enzimático, o porque disminuye los transportadores de flujo, pero el resultado sería el mismo, el aumento de los niveles de antidepresivos. Y esto me puede llevar a efectos adversos. El más conocido es el síndrome serotoninérgico, pero nosotros sabemos por experiencia, ya Cecilia dijo que trabajábamos en forma conjunta con la Interdisciplinaria del Dolor, el Hospital Maciel, es el que menos se da frecuente, pero hay otros que sí se pueden dar, que puede aumentar el riesgo de sangrado de hiponatremia.
dos cosas que a veces se ven en la letra chiquita de los libros y sin embargo, y les voy a explicar como última parte de la dos interacciones. ¿Qué pasa si yo tengo mayor nivel de antidepresivos? O sea, ustedes saben que los antidepresivos, ¿cómo actúan? Actúan bloqueando, ¿tá? Digamos, el reuptake, digamos, de serotonina, ¿tá? ¿Y qué pasa con la serotonina? Yo siempre digo en todas las clases, las plaquetas son divinas, pero pobre ellas no hacen nada solas, o sea, siempre necesitan de medios, digamos, para que poder activar o producir la activación plaquetaria, o sea, como que solitas ellas no son inútiles porque carecen de núcleo, ¿tá? Pero sin embargo, qué útiles que son, obviamente, ¿no? Y uno de los mediadores es la serotonina. Y si yo pide la entrada, porque acá lo voy a tener bloqueado por el nivel de antidepresivos, no me entra serotonina, ¿tá? Para activar la activación plaquetaria. Entonces, ¿qué puedo tener? Riesgos de hemorragia, sobre todo si se dan otros fármacos, digamos, que pueden producir, o sea, o antiagregantes plaquetarios o anticoagulantes. ¿Y qué pasa con, digamos, la hiponatremia que le hablé recién? Un aumento de la serotonina, justamente porque aumentan los niveles de antidepresivos, ¿tá? Los niveles sanguíneos, ¿qué me puede producir? La serotonina lo que me hace es liberar a nivel, digamos, de la neurohipófisis, hormona antidiurética. Y como lo dice la palabra, la hormona antidiurética, la vasopresina, va a ir a lo que es al túbulo colector, ¿y qué me va a producir? Antidiurética, me va a hacer, digamos, va a ser que entre agua, digamos, hacia, digamos, una reabsorción de agua hacia lo que sería el espacio extravascular. Y por lo tanto, ¿qué voy a tener? Como si fuera, y se lo digo entre paréntesis, una dilución del plasma, ¿tá? O sea que me puedo llegar a una hiponatremia, más allá si el paciente está tomando también diuréticos. Todas esas interacciones son importantes para tener en cuenta y son potenciales. Muchos de esos estudios no se han realizado, salvo algunos en epilepsia. ¿Tá? Y bueno, termino por acá. Traté de hacerlo lo más simple posible, pero no es tan simple, pero sí las interacciones las tenemos que tener en cuenta, que pueden ser potenciales para actuar de una forma, digamos, racional ante las mismas y poder aumentar o disminuir dosis del fármaco que sea necesario. Bueno, muchísimas gracias por la atención. Muchísimas gracias, doctora Vázquez, por su exposición. Muchas gracias a ambas, doctora Maldonado y doctora Vázquez, por las excelentes exposiciones y la puesta en conocimiento de los conceptos del sistema endocannabinoide, ligandos endógenos, síntesis y degradación, sus receptores y sus interrelaciones con otros sistemas fisiológicos humanos, así como sobre la farmacocinética del cannabidiol y del tetrahidrocannabinol, sus vías de administración y las interacciones cannabis, fármacos anticonvulsivantes y cannabis analgésicos. Pasamos al espacio de preguntas a las expositoras. Vamos a revisar. Tenemos aquí una primera pregunta. Dice, quisiera saber si van a pasar ambas presentaciones para posteriormente revisar los estudios que plasmaron ahí. Sí, esto es, yo ahora lo voy a comentar, que estas presentaciones se suben tanto al canal YouTube del foro como a la página web. Revisado el chat, no tenemos preguntas. Nuevamente, le agradezco muchísimo a ambas expositoras la puesta en conocimiento de su amplia experiencia en el tema. Quisiera, para finalizar la actividad, agradecer a las doctoras Maldonado Corbo y Vázquez Mesa por su anuencia y colaboración para hacer posible la realización de este webinar. También quisiéramos agradecer a la Federación Internacional Farmacéutica, al Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica y a la doctora Yajaira Quesada Rojas
por el apoyo logístico, administrativo y técnico. Ahora, un par de recordatorios importantes. Primero que nada, les solicitamos a todos los participantes responder la encuesta de evaluación de la calidad que les llegará a cada uno de ustedes a su correo electrónico. Es muy importante para nosotros que nos retroalimenten y el certificado de participación será emitido por la plataforma y enviado al correo electrónico que registró el participante en un lapso de 24 horas. Es importante informar, como lo mencioné en la pregunta que nos hicieron, que el video de este webinar estará disponible en el canal YouTube del foro y la presentación en la página web del Foro Farmacéutico de las Américas. No me queda más, nuevamente, que agradecer a todos, a nuestras expositoras, a nuestros colaboradores y a los participantes por su participación el día de hoy en esta actividad. Buenas tardes y muchísimas gracias a todos. Gracias, Nuria, por tus palabras. Y muchas gracias por la invitación. Con muchísimo gusto, ha sido un gusto para el foro tenerlas el día de hoy como expositoras de este tema tan apasionante y tan controvertido. Sí, pena que no hubo muchos, que no hubo ninguna pregunta, que hubiera estado buena la discusión. Se ve que nadie se animó a preguntarnos. Ok. Bueno, nos vemos. Nos vemos entonces, muchísimas gracias.